A ver, arranquemos de una vez con esto. En el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en un aspecto que es fundamental, absolutamente crucial, pero que muchas veces es, digamos, el gran protagonista silencioso en la recuperación de un trasplante de células madre. Vamos a hablar del viaje emocional y del rol indispensable que juega el cuidador principal. Y para visualizar todo esto de una manera más clara, el material nos propone una metáfora bellísima. La del jardín. Imagínense que el paciente es como un brote nuevecito, sumamente frágil después de haber sobrevivido a una tormenta tremenda. Bueno, pues el cuidador es ese jardinero dedicado, el que protege, el que nutre el entorno. Es un trabajo continuo, agotador y sobre todo profundamente amoroso. Saben, al revisar los documentos médicos hay algo que impacta muchísimo, y es cómo describen el estado mental del paciente. De hecho, usan una frase literal para validarlo. Lo llaman un verdadero remolino emocional. Y tiene todo el sentido del mundo. Piénsenlo, la adaptación después del trasplante es durísima. Hay muchísimo tiempo donde simplemente hay malestar físico y un aislamiento total del mundo exterior. Y aquí la clave es entender que no solo estamos hablando de reparar células y tejidos. La mente está atravesando una tormenta gigantesca. Angustia, ansiedad, momentos de enojo o, de repente, ¡boom!, un júbilo que nadie se esperaba. Ese peso psicológico es tan real o incluso más abrumador que cualquier efecto secundario físico. Y esto nos lleva a un contraste que es súper revelador. O sea, tenemos como dos relojes corriendo a distintas velocidades. Por un lado, tenemos la línea de tiempo física. Clínicamente, el tiempo que toma ver que la sangre se normaliza, ya saben que suban esos neutrófilos y plaquetas, suele ser de 2 a 6 semanas. Suena como una victoria relativamente rápida, ¿no? Pero ojo, porque la línea de tiempo emocional cuenta una historia totalmente distinta. La rehabilitación mental toma meses. Meses enteros de tratar de adaptarse a vivir aislado, a un cuerpo que se siente extraño. Es un proceso súper complejo que exige una paciencia monumental, mucho, mucho más lenta que los rápidos resultados que vemos en las hojas de laboratorio. Pero bueno, bajemos esto a la realidad del día a día. ¿Cómo se vive este clima emocional? Los informes médicos documentan cosas bien específicas que pueden aparecer meses o hasta un año después de salir del hospital. Hablamos de una angustia y ansiedad constantes, esa sensación de ¿qué va a pasar mañana? También aparece, tristemente, una depresión muy profunda, alimentada por ese aislamiento social, que sí, claro, es médicamente necesario para no agarrar infecciones, pero mentalmente te pasa una factura altísima. Las relaciones con la familia y amigos cambian por completo. Y hay un punto aquí que me parece fuertísimo en las fuentes. El paciente a menudo desarrolla un sentimiento de deuda gigantesco hacia los demás, sobre todo hacia quienes lo cuidan. Es una sacudida brutal a cómo le damos sentido a la vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿quién sostiene todo este frágil ecosistema para que no se venga abajo? Clínicamente, los manuales le dicen el encargado principal, un término súper técnico. Pero honestamente, el concepto de el jardinero captura 1000 veces mejor su esencia. Hablamos de esa persona, casi siempre un familiar, que se pone la camiseta y asume la gigantesca responsabilidad de crear una burbuja segura para esta recuperación tan delicada. Los mismos textos reconocen que esto exige, y cito, mucha energía emotiva. Sin la vigilancia de este jardinero, que básicamente está ahí protegiendo esta nueva vida celular que apenas intenta crecer, el éxito del trasplante en casa sería, literal, imposible. Y hablando de ir a casa, no es nomás de empacar las maletas y salir, ¿verdad? Hay reglas súper estrictas. Para que los médicos den luz verde y confíen en que el jardín ya puede cuidarse fuera del hospital, se deben cumplir hitos muy precisos. Primero, 0 fiebre durante 48 horas. 0. Segundo, el paciente tiene que poder tomar sus pastillas y retenerlas, sin devolverlas, por otras 48 horas seguidas. Tercero, y este es el número mágico de las defensas, el recuento absoluto de neutrófilos, o ANC, tiene que llegar por lo menos a entre 500 y 1000 por milímetro cúbico. Básicamente que el sistema inmune ya esté despertando. Y cuarto, síntomas como náuseas y diarrea tienen que estar bien controlados. Solo con ese checklist completo, el jardinero toma las riendas en el hogar. Imagínense cruzar la puerta de la casa y la cantidad de cosas que hay que cuidar es asombrosa. Proteger el entorno significa que la casa tiene que estar impecable, literalmente de revista, porque cualquier cosita es un riesgo mortal. El cuidador tiene que volverse un experto en limpiar el catéter venoso central. Además, hay reglas inflexibles.
Nada, pero nada de contacto con tierra o suelo por el riesgo altísimo de hongos. O sea, despídanse de la jardinería real por un rato. Tampoco puede haber aves, ni reptiles, ni mascotas exóticas cerca. Y si tienen un gatito en casa, bueno, el cuidador tiene que delegar la limpieza de la caja de arena sí o sí, porque el paciente ni de chiste puede acercarse a esos desechos. Es un trabajo de tiempo completo. Y en medio de toda esta vigilancia casi militar, hay un detalle médico que resulta fascinante. Resulta que, muchísimas veces, la fiebre es la única señal de alerta de una infección. O sea, como el tratamiento previo arrasó con los glóbulos blancos, el cuerpo simplemente no tiene cómo hacer ese escándalo inflamatorio normal, como ponerse rojo o hincharse cuando entra un bicho. Entonces la fiebre se vuelve el detector de humo principal. Un termómetro que sube un poquito no es una alerta amarilla, es una alarma roja absoluta. Esto convierte al cuidador en el puente vital de vida o muerte con el hospital. Monitorear esa temperatura y salir corriendo al primer aviso es literalmente lo que salva el trasplante. Si ponemos todo esto en una balanza, nos damos cuenta de la inmensa resistencia que se requiere para este rol. De un lado están las necesidades del paciente, chequeos médicos diarios, vivir en una burbuja de limpieza y, claro, necesitar que alguien lo sostenga emocionalmente. Pero del otro lado, la carga del cuidador es brutal. Hablamos de un agotamiento físico que nadie ve y de un drenaje de energía emocional masivo. Y ojo, esto no es un sprint, es un maratón. La sangre y el sistema inmunológico pueden tardar de 6 a 12 meses en estar realmente al 100. Es hasta un año completo de estar en alerta máxima sin descanso. Es de verdad una labor monumental. Y bueno, todo este recorrido nos deja con una reflexión que me parece la más importante del día. Ya vimos el nivel de desgaste, esa dedicación inmensa y el sacrificio silencioso que ocurre todos los días. Así que la pregunta que nos tiene que quedar dando vueltas en la cabeza es esta. ¿Quién cuida del jardín si el jardinero olvida cuidarse a sí mismo? Suena provocativo, lo sé, pero es la realidad absoluta. Para que ese brote sobreviva y florezca, el jardinero tiene que estar de pie. Es vital, pero de verdad vital, apoyarse en la familia, en la comunidad y asegurar que la persona que lleva todo este peso también pueda descansar y recibir ayuda en este larguísimo camino. Con esta idea en mente, cerramos nuestra explicación de hoy. Gracias por acompañarnos.